Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Yo pienso que es el enfoque del Hijo de Dios, Jesucristo. Por esa razón vino Jesús. El título del enfoque es Que nadie se pierda, y está fundamentado en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este versículo está la mayor aproximación a la misericordia, cuando dice no quiere que nadie se pierda. Eso es compasión. Y yo quiero rápidamente que veamos la riqueza etimológica de esa palabra misericordia. Diga misericordia. Quiero textualmente leerles este pequeño pasaje sobre la palabra misericordia. El lenguaje corriente, influenciado sin duda por el latín de iglesia, identifica la misericordia con la compasión o el perdón. Esta identificación, aunque valedera, podría velar la riqueza concreta que Israel, en virtud de su experiencia, encerraba en la palabra. En efecto, para él la misericordia se halla en la confluencia de dos corrientes de pensamientos: la compasión y la fidelidad. El primer término hebreo, rahamim, expresa el apego instintivo de un ser a otro. Escuche bien, etimológicamente, las características de estas palabras. Expresa el apego instintivo de un ser a otro. Según los semitas, este sentimiento tiene un asiento en el seno materno, en las entrañas, nosotros diríamos en el corazón, de un padre o de un hermano. Es el cariño o la ternura inmediata que se traduce por actos en compasión con ocasión de una situación trágica o perdón de las ofensas. Qué profundidad, ¿verdad? Una palabra que uno ve por allí dice misericordia, pero dentro de esa palabra hay una riqueza extraordinaria como la que estamos viendo ahora. El segundo término hebreo, hesed, traducido ordinariamente en griego por una palabra que también significa misericordia, eleos, designa de suyo la piedad, relación que une a dos seres e implica fidelidad. Con esto recibe la misericordia una base sólida. No es ya únicamente el eco de un instinto de bondad que puede equivocarse acerca de su objeto o su naturaleza, sino una bondad consciente, voluntaria. Es incluso respuesta a un deber interior, fidelidad con uno mismo. Y concluyo esta parte leyéndoles lo siguiente. Las traducciones de las palabras hebreas y griegas oscilan de la misericordia al amor, pasando por la ternura, la piedad o conmiseración, la compasión, la clemencia, la bondad y hasta la gracia, que sin embargo tiene una acepción más vista desde el principio hasta el fin. Manifiesta a Dios su ternura con ocasión de la miseria humana. El hombre, a su vez, debe mostrarse misericordioso con el prójimo a imitación de su Creador. Interesante. Señor, quiero darte gracias esta mañana. Una misericordia manifiesta a través de tu Hijo Jesús. Los que estamos aquí esta mañana
Te damos gracias porque hoy disfrutamos de esa misericordia, de esa ternura, de esa filiación, de ese acercamiento. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación de nuestra alma. Y gracias por disfrutar en esta tierra de esas promesas maravillosas. Y gracias por la certeza de disfrutar la eternidad, que será la manifestación única y eterna de tu misericordia. Digan amén. Cuando uno estudia la naturaleza de Dios, quién y cómo es Dios, una de las características esenciales de Dios, uno de sus atributos esenciales es la misericordia. Dios es misericordioso. Y como forma parte de su naturaleza, Él no puede cambiar. Es decir, Dios no puede dejar de ser misericordioso. Él es así y será así por la eternidad. De manera que toda la historia de Dios conocida por nosotros por medio de la Biblia así lo muestra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos esa muestra en escena de un Dios misericordioso. Me encanta este pasaje profético de Isaías, casi todo el capítulo 53 muestra a ese Dios misericordioso que manifiesta esa misericordia a través de su Hijo. Voy a leer solo algunos pasajes. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esa historia es interesante y en el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si no has leído el capítulo 53 de Isaías, entonces esta va a ser tu tarea para el día de hoy. Hay algunas ideas que esta mañana, en el inicio o la consagración de nuestro tiempo de ayuno y oración, quiero mostrarles. Que nadie se pierda tiene que ver precisamente con la misericordia de Dios. Que nadie se pierda es el amor de Dios por su creación. Es como tú o yo que tenemos algo valioso y no queremos perderlo y seguimos dando largas para ver en qué momento podemos asegurarlo. Predicar la salvación es igual que hablar de sacrificio. Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, lo vimos, pero no tenía atractivo para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos.
La historia de la misericordia de Dios para con nosotros radica en una cosa que se llama sacrificio. Tener misericordia de algo o de alguien muchas veces va a exigir a cambio algo, y ese algo aquí es sacrificio. No sé si me voy explicando en esta primera parte. La predicación de la salvación, predicar la salvación, es igual que hablar del sacrificio. Cuando tú y yo hablamos de Cristo, hablamos de la misericordia de Dios, eso inconscientemente lo estamos relacionando con un sacrificio. Para que esa misericordia nos alcanzara, entonces tuvo que haber un sacrificio. Ahora, escucha bien esta idea. Todo sacrificio es motivado por algo. Todo sacrificio es motivado por algo. Nadie va a sacrificarse en vano o sin razón. Va a tener una razón, un motivo para hacer cualquier esfuerzo o cualquier sacrificio. Por cierto, la palabra sacrificar es renunciar a algo valioso o precioso, y a menudo con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor. Por eso digo que todo sacrificio es motivado por algo y que ese algo es valioso o precioso. Podemos colocar muchos ejemplos en escena ahora sobre esto, pero muchos de los jóvenes que están aquí, que son estudiantes universitarios, se sacrifican para lograr una carrera. Y yo he sido estudiante formal, sigo estudiando, ¿verdad? Pero como estudiante formal, dentro de una universidad, una academia, etcétera, tuve que sacrificar tiempo, tuve que sacrificar cosas que quería hacer, pero por ocuparme de esta responsabilidad no las hice. Y eso significa un sacrificio, pero realmente la razón de ese sacrificio era obtener mi título, obtener aquello para lo cual había comenzado. Un médico, por salvar vidas, se sacrifica. La vida de los médicos honestos y entregados son vidas sacrificadas, son apóstoles, porque sacrifican mucho de sí para darle calidad de vida a otro. Y no hablemos del ejemplo de los padres de familia, quienes se sacrifican para lograr el bienestar de sus hijos, y especialmente de los padres y madres de familia que vivimos esta histórica secesión en Venezuela. Hay que verdaderamente hacer grandes sacrificios para que una familia hoy en día en Venezuela pueda tener lo que necesita. De manera pues que en cualquiera de estos ejemplos al final había una razón, al final había un motivo, un título, una familia, una vida que salvar, y podemos colocar muchísimos otros ejemplos más. En este caso particular al que me estoy refiriendo, al sacrificio de Jesucristo, la misericordia de Dios para salvar, la mejor descripción la tenemos en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan, que dice, ¿cómo? Quedaron sin fuerza del año pasado. Quiero escucharlo. 1, 2, 3. ¿Cuál es el beneficio? La salvación. O sea, todo ese amor descrito tenía como razón de ser un alma que salvar. La misericordia y el amor del Padre por su creación le llevó a una cosa que se llama desprendimiento. Diga conmigo, desprendimiento. Es la generosidad y el desinterés que se muestra por una persona. Y cuando hablamos de desinterés, es que ese acto no lleva tras sí algo oculto, algo que sacar de allí. No, sencillamente se hace con toda la intención de generar algún beneficio en la otra parte. ¿Cuál es el desprendimiento? Según Juan 3:16, el Padre
se desprendió de su Hijo amado, dio a su Hijo. Pero la historia nos dice que el Hijo asumió todo nuestro mal. El Padre se desprende del Hijo, pero el Hijo se desprende ¿de qué? Dejó el cielo, la gloria, para venir a asumir el mal que tú y yo nos merecíamos. El castigo que nos correspondía a nosotros lo asumió Él, abandonando sus posibilidades eternas. Reuní 4 características aquí para ver cómo Jesús se desprende para tomar lo que tú y yo debíamos pagar. Ciertamente llevó nuestras, diga mis enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y sigue, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Es decir, todo lo está asumiendo por otros. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. En vez de ser nosotros castigados, Él fue castigado por nosotros. Y dice que Él fue oprimido, dice el versículo, que fue oprimido y afligido. En otras palabras, Él se desprende para asumir lo que otros se merecían. Ahora, la pregunta que yo me hacía sobre todo esto es, ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Y aquí es donde viene este versículo clave que hemos tomado. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debo decirles una verdad esta mañana interesante. Cuando Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está incluyendo a todos los seres humanos que vivimos en el planeta. Lo que significa, escucha bien, lo que significa que en Dios y a través de Cristo, la salvación es para todos. En el plan de Dios, en el ideal de Dios, es que todos seamos salvos. Lo cual, a su vez, nos deja a nosotros en una decisión frente a la oferta. La oferta de Dios es que tú y yo seamos salvos, es que el mundo sea salvo. Es la oferta de Dios, pero cada persona, cada individuo debe asumir esa decisión. ¿Lo tomo o lo dejo? En otras palabras, el deseo de Dios es que nadie se pierda. Nadie. Y en ese nadie está tu familia, están tus vecinos. En ese nadie está la gente próxima a nosotros. Y ese debe ser un deseo compartido. Así como Dios lo desea, todos los que estamos aquí debemos desear eso, que nadie se pierda. Pero también así, en ese deseo, Dios, escucha bien lo que voy a decir, así como en ese deseo, Dios lo acompaña con un sacrificio, que tu deseo por la salvación de otros esté acompañada también de un sacrificio, de un esfuerzo. Retomo el asunto. Hay una oferta, que nadie se pierda. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de ser salvos. No es que algunos sí y otros no, no, todos. Pero eso va a depender ¿de qué? De una decisión. ¿Cómo se logra esto? Se logra a través de lo que yo he llamado misericordia versus arrepentimiento. Hay dos extremos. La misericordia de Dios, pero para que esa misericordia se haga efectiva, entonces tiene que haber la decisión del arrepentimiento.
son dos cosas. Una cosa depende de Dios, su misericordia, su amor, su buen deseo, pero otra cosa depende de cada ser humano. Y allí es donde Dios nos expone a una cosa que se llama libre elección, libre albedrío. Cada persona es responsable de ese don, de recibirlo, de disfrutarlo. Mientras misericordia es compasión al extremo de sentir en las entrañas, como definíamos al principio. Es la relación que une a dos seres y que implica fidelidad. Arrepentimiento no es otra cosa que el cambio en la manera de pensar. Arrepentimiento tiene que ver con metamorfosis, un cambio radical. Y en una definición teológica acerca de arrepentimiento, es sentir dolor de haber ofendido a Dios y proponerse no volver a hacerlo jamás. Si usted me ha seguido en las dos definiciones, se dará cuenta que la misericordia es la compasión, pero el arrepentimiento es la decisión de cambiar. ¿Qué me está ofreciendo Dios a través de su misericordia? ¿Y qué es lo que yo debo o puedo hacer en relación a esa oferta? ¿Qué se puede hacer? Hay dos cosas que he mencionado. Número uno, Dios hace algo, misericordia. El ser humano, escucha bien, tú y yo, tomamos la decisión de arrepentirnos, de cambiar nuestro sistema, de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar los valores del mundo por los valores de Dios. Cambiar el pecado por la santidad. Pero hay un tercer elemento que es importante sobre esto, y es el asunto del comunicador e intercesor. Y este sujeto es importante porque es alguien que ya experimentó la misericordia de Dios y el arrepentimiento. Y ahora es alguien que anima, es alguien que persuade a otros para buscar a Dios. Y aquí es donde tú y yo tenemos una doble función. Número uno, ya tú y yo hemos experimentado la misericordia de Dios y el arrepentimiento. ¿Cuántos esta mañana han experimentado eso? Levanten su mano. Lo cual te capacita para que entonces te conviertas en un comunicador e intercesor, porque tienes la experiencia. Nadie va a hablar con propiedad aquello que no ha experimentado. Tú no puedes hablar de la grandeza del perdón de pecados, tú no puedes hablar de la grandeza de la paz espiritual si no la has vivido, si no la has experimentado. Creo que los que estamos aquí, los que hemos levantado la mano esta mañana, hemos experimentado eso maravilloso del perdón de los pecados, lo que es la liberación. La gente que está esclavizada en sus delitos y en pecados es una persona que está cargada, está pesada en su estado espiritual. Pero cuando uno llega a Jesucristo y es perdonado, entonces hay una completa liberación. Es lo que dice Pablo cuando se refiere a ese cambio. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas ya no son una carga. Se han convertido en algo del pasado, en un testimonio para decir lo poderoso que ha sido el cambio de vida en Jesucristo. De manera que hoy estamos aquí por la misericordia de Dios. De manera que hoy estamos aquí por el deseo de Dios de que nadie se pierda. Y ciertamente estaremos durante este tiempo de ayuno y oración inmersos en esta idea, en este espíritu. Y yo he querido involucrar dentro de este tiempo de ayuno 3 bloques
Y cada bloque lo vamos a llevar o lo vamos a desarrollar en una semana. Nuestro tiempo de ayuno y oración comienza mañana, lunes 8. Hoy estamos aquí consagrándonos para el ayuno. Y en este primer bloque, ¿cuántos quieren que su familia se salve? Bueno, en este primer bloque, el propósito principal es que nuestra familia sea salva. Dentro de mi familia tengo a muchos que todavía no han conocido a Jesucristo. Unos, gloria a Dios, en el tiempo han ido recibiendo al Señor. Pero hay otros que todavía no conocen a Cristo. Por lo tanto, para mí es importante esta semana, para que nuestro testimonio sea convincente y persuasivo. Ese va a ser nuestro primer compromiso de oración mañana lunes. Señor, ayúdame para que mi testimonio sea un testimonio persuasivo y fuerte. Y si el Espíritu Santo en este día de mañana te dice, hay un cable pelado por ahí, hay un problemita, hay que comenzar a resolver los problemas, porque tu vida práctica habla con más fuerza que tu voz. El mensaje más poderoso es el mensaje silencioso de tu propia vida. Muchos de nuestros familiares no han llegado a los pies de Jesucristo porque le hemos dado una mala imagen, un mal mensaje con nuestra vida de lo que es el Evangelio. Y esto es fundamental. Ahí la culpa no es del diablo. Ahí la culpa no es de que él tiene un corazón duro. No. De alguna manera hemos hecho que se endurezcan. Martes, para que nuestra oración por la salvación de nuestra familia sea constante. El compromiso de la oración. Miércoles, para que sean quebrantadas ataduras familiares. Ciertamente no debemos ignorar esto. Hay familias que están atadas por cosas del pasado y hay que hacer guerra espiritual por la liberación de nuestra familia. El jueves, para que los padres y madres con hijos no creyentes obtengan la victoria de la conversión de sus hijos. Será el ayuno de los padres y madres por sus hijos. El viernes, para que el Centro Evangelístico Peniel aumente su interés y acción en el alcance de nuestras familias. Que el Señor nos ayude a generar estrategias, formas para alcanzar a nuestras familias no creyentes. El sábado, para que este año sea de gran fruto de familiares convertidos. ¿Cuántos tienen esa confianza de que este año muchos de nuestros familiares van a venir a los pies de Jesucristo? Y el domingo vamos a tener acción de gracias por los resultados de nuestro tiempo de ayuno y oración. Y así el próximo domingo vamos a repasar el segundo bloque, pero nos estamos preparando para iniciar mañana este tiempo maravilloso. Quiero que se pongan de pie, por favor. Qué bueno es el Señor. El tema central entonces es la misericordia, para que nadie se pierda. Pero fíjense una cosa importante, que así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, nosotros debemos aprender a desarrollar misericordia para con otros. Que dentro de esa palabra tan rica, misericordia, está inmersa la palabra compasión. Debemos desarrollar esa compasión que nos mueva a buscar a otros, a entregarnos por otros. Hablamos de desprendimiento. El Padre se desprendió de su Hijo, el Hijo se desprendió de su trono. Y la pregunta que nos hacemos hoy, esta mañana, es: ¿de qué nos desprendemos nosotros? Hay cosas que no nos están permitiendo ser tan efectivos.
hay cosas que nos están amarrando en nuestra libertad para servir al Señor y alcanzar a otros para Jesucristo. Todo esto debe llevarnos a una reflexión sana en nuestra responsabilidad como siervos y siervas del Señor. Este día nos consagramos para nuestro ayuno. ¿Sabes que la palabra consagración tiene que ver con apartarse para? Y al consagrarnos hoy, nos consagramos para este tiempo de ayuno y oración. Consagrarse también tiene con dar valor a algo. Y en este caso, dar valor al tiempo, dar valor al motivo por el cual nosotros nos entregamos en este tiempo de ayuno y oración. Consagrarnos significa que otras cosas que quieran quitarnos esa posibilidad, debemos desecharla. Sé que vas a tener muchos tropiezos durante todos estos días. Algunas cosas te van a distraer, pero te has consagrado. Le has dado el primer lugar al Señor en este tiempo de búsqueda. Yo quiero invitar a todos los que puedan venir aquí al frente para orar conmigo en este tiempo de consagración. ¿Dónde están los músicos? Se me fueron. Rindo a Él. Rendirse al Señor es consagrarse a Él. Esta mañana venimos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.